Hola a todos y bienvenidos. Hoy les proponemos enfocar nuestra atención en África. Noticias FA les ofrece esta presentación con audio en castellano y subtítulos en inglés, en formato experimental. Como ya es habitual, reflexionamos sobre temas de estricta vigencia en la actualidad mundial. Buenos días. Compartimos la siguiente propuesta informativa. Noticia destacada. Las mayores economías africanas retiran sus activos en oro de Estados Unidos. Fuente: Agencia de Noticias, RT en español. 29 de abril de 2024. Varios países africanos han retirado activos en el último mes ante la preocupación por la inestabilidad de la economía estadounidense. A mediados de abril, se supo que Sudáfrica había decidido repatriar sus reservas de oro de Estados Unidos. Los expertos creen que, de esta forma, el país responde al entorno económico mundial, ante el aumento de la inflación y la deuda, y busca recuperar el control de sus reservas para mitigar riesgos. A la decisión de Sudáfrica se unió otro gigante económico africano, Nigeria, en un intento de aislarse de posibles recesiones económicas y minimizar la exposición a vulnerabilidades externas. Con la economía estadounidense afrontando retos como la elevada inflación y el creciente endeudamiento, Nigeria está tomando medidas proactivas para salvaguardar su riqueza y reforzar su resistencia financiera, sostuvo Fátima Abubakar, economista de la Universidad Estatal de Gombe. Pocos días después, los dirigentes de Ghana tomaron una decisión similar, recuperando también el control de las reservas de oro que se encontraban en Washington. La repatriación de las reservas de oro coincide con una tendencia más amplia de los países a reevaluar sus estrategias financieras a la luz de la evolución de la dinámica mundial, opinó Joseph Mensah, economista de la Universidad de York. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se intensifican las disputas comerciales, las naciones dan cada vez más prioridad a las medidas para ejercer un mayor control sobre sus activos financieros y reducir la dependencia de la custodia extranjera, concluyó el experto. La terminología neutral y técnica de este artículo es opaca en su significado y resulta ambigua. Los acontecimientos reportados pueden ser interpretados resumidamente en los siguientes términos. Todo y cualquier país del mundo que aspira a la seguridad material de sus reservas nacionales de valor, debe extinguir la denominación en dólares norteamericanos de esas reservas y convertirlas en piezas físicas de oro. En ningún caso, este oro deberá estar depositado en poder de instituciones occidentales, so pena de sufrir confisco. Los Estados Unidos poseen abundantes reservas en oro físico y no necesitan reservas en dólares porque detienen el monopolio de la emisión del dólar, que es vehículo de extracción de ganancias comerciales y financieras desde el resto del mundo hacia los Estados Unidos. Todos los demás países que detengan reservas monetarias depositadas en bancos occidentales están desprotegidos frente al riesgo de sufrir el secuestro de sus activos, al igual que sucedió con la mitad de las reservas nacionales de Rusia. Aquellos países que almacenan en Estados Unidos o en instituciones occidentales sus activos en oro, comienzan a retirar sus reservas de allí. Solamente en 2024, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Ghana, Camerún, Senegal, Argelia y Arabia Saudita ya decidieron retirar sus reservas de oro de Estados Unidos. Cabe señalar que Sudáfrica, Egipto y Nigeria son las economías más grandes de África. Noticia destacada. Níger sopesa crear una moneda común con Burkina Faso y Mali para salir de la colonización. Fuente: Agencia de Noticias, RT en español. 12 de febrero de 2024. La moneda es un signo de soberanía, sostuvo el jefe de la Junta Militar nigerina. El líder de la Junta Militar que gobierna Níger, Abdourahmane Tiani, dio a conocer este domingo que su país sopesa crear una moneda común con Burkina Faso y Mali para desvincularse del dominio francés arraigado en las tres antiguas colonias. Tiani afirmó en Televisión Nacional que la moneda es una salida a esta colonización. En el momento apropiado, decidiremos, concluyó el general, agregando que los tres países del Sahel cuentan con expertos monetarios y se encuentran en un proceso de recuperación de soberanía total. No se trata de que nuestros estados sean la gallina de los huevos de oro de Francia, aseveró Tiani, sin brindar más detalles. De introducirse, la nueva moneda sustituiría al franco CFA, utilizado en 8 países de África Occidental, incluido Níger, Burkina Faso y Mali. El paso podría también llevar a la retirada de las tres naciones, gobernadas por juntas militares, de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, UEMOA.
En septiembre de 2023, Malí, Níger y Burkina Faso crearon la Alianza de Estados del Sahel, AES, para construir una arquitectura de defensa colectiva y asistencia mutua. What are we waiting for? What are we looking for, Africa? Are we looking for mere charters conceived in the light of the United Nations example? A type of United Nations organization whose decisions are framed on the basis of resolutions that in our experience have sometimes been ignored by member states, where groupings are formed and pressure developed in accordance with the interests of the groups concerned. El 15 de abril de 1958, en la ciudad de Accra, Ghana, líderes revolucionarios anticolonialistas africanos promovieron la primera conferencia de estados independientes africanos. 5 años después, el 25 de mayo de 1963 en la conferencia de Addis Ababa, Etiopía, líderes de 32 estados africanos se reunieron para formar la Organización de la Unidad Africana. En ese momento, más de las 2/3 partes del continente habían conseguido la soberanía contra los intereses coloniales europeos. Ya en esa ocasión el mandatario de Ghana, Kwame Nkrumah, abogó enérgicamente para que esa asamblea decretara el gobierno unificado de toda África en un solo estado, la oficialización de un idioma común y la circulación de una sola moneda entre todas las naciones africanas soberanas. Transcurridos, desde entonces, 60 años en los que prevalecieron las fuerzas neocolonialistas, África parece regresar hoy al camino de su verdadero desarrollo social y político, el panafricanismo. En oposición a este despertar popular africano, que se destaca en la región del Sahel, se levantan los intereses neocoloniales que, durante las últimas décadas, evolucionaron poderosamente en sus capacidades ofensivas. A partir de los años 90, con la caída del comunismo, los detentores de la emisión monetaria y del gran capital financiero utilizaron la globalización, la tecnología digital y el comercio para desindustrializar y financiarizar las economías del G7 y de sus satélites. Concomitantemente, los pueblos del que solía denominarse Tercer Mundo ingresaron a la era digital como ejército industrial de reserva, en escala planetaria. Se creó así un nuevo ambiente geopolítico basado en la sistemática aceptación del neoliberalismo ideológico y del modelo unipolar de mercado electoral basado en la compra y venta de actores políticos al servicio de plutocracias transnacionales, a través de la práctica de la cooptación por diferentes mecanismos, incluyendo el del lobbying o cabildeo legalizado. El panafricanismo es una estrategia geopolítica genuinamente africana, que nació a comienzos del siglo XX en la mente de estudiosos afrodescendientes, como Webb Dubois, Estados Unidos, y Marcus Garvey, Jamaica, aunque hubo precursores a mediados del siglo XIX. Sus preceptos hoy renacen porque la historia ha demostrado, incansablemente, que los avances en la evolución de la conciencia humana se aceleran cuando los intereses materiales hegemónicos son puestos en discusión y las élites arriesgan perder sus privilegios. Es entonces cuando los pueblos postergados desarrollan el sentido de pertenencia a su destino histórico de verdadera emancipación. Noticia destacada. Un país africano acusa a Apple de usar minerales de sangre en sus dispositivos. Agencia de Noticias, RT en español. 25 de abril de 2024. El gobierno de la República Democrática del Congo ha acusado a la compañía tecnológica Apple de utilizar en sus productos recursos explotados ilegalmente en la región de los Grandes Lagos, azotada por la guerra, informa AFP. La empresa usa recursos procedentes de una región cuya población está siendo devastada por graves violaciones de derechos humanos, afirma. Los abogados de la nación centroafricana enviaron a la empresa un aviso formal de cese y desistimiento, advirtiéndole que podría enfrentar acciones legales si la supuesta práctica continúa. En el documento se acusa a Apple de comprar minerales congoleños contrabandeados a la vecina Ruanda, donde son lavados e integrados en la cadena de suministro global. Apple ha dependido constantemente de una variedad de proveedores que compran minerales de Ruanda, un país pobre en minerales que se ha aprovechado de la República Democrática del Congo y saqueado sus recursos naturales durante casi 3 décadas, afirmaron los juristas con sede en París. La responsabilidad de Apple y de otros grandes fabricantes de tecnología cuando utilizan minerales de sangre ha sido durante demasiado tiempo una caja negra.
La región de los Grandes Lagos de la República Democrática del Congo, rica en minerales, se ha visto azotada por guerras regionales desde la década de 1990, y las tensiones subieron a finales de 2021 cuando los rebeldes del movimiento 23 de marzo, M23, comenzaron a tomar control de zonas del territorio. La República Democrática del Congo, la ONU y los países occidentales acusan a Ruanda de apoyar a grupos insurgentes, explicó a AFP. Delante del descalabro humanitario que recrudece, casi sin solución de continuidad, en zonas sucesivamente distintas de África, desde la Guerra Civil del Biafra en Nigeria de 1967 a 1970, desde el genocidio en Ruanda de 1994, desde la aniquilación de Libia por parte de la OTAN en 2011 hasta la guerra civil en curso en Congo en 2024, debemos interrogarnos sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia colectiva, a lo largo de la historia. Los valiosos minerales africanos siguen siendo apropiados por cadenas de valor que admiten la participación económica de mercenarios, de emprendimientos minerarios clandestinos, de esquemas de corrupción y amedrentamiento, de la complicidad de autoridades penales y, por supuesto, también admiten la colusión de corporaciones globalistas que son partes directamente interesadas en el control sobre las fuentes de materia prima. Con una población total de 1.300 millones de personas, cercana a la de China y de la India, y que se duplicará para el año 2050, África debe dotarse de un gobierno continental único orientado hacia la creación continua de bienestar social difuso e, incondicionalmente, proclive al modelo multipolarista de desarrollo con respecto al posicionamiento geopolítico. Noticia destacada. Wall Street Journal. Níger podría acercarse a Irán en el desarrollo de uranio. Agencia de Noticias, RT en español. 18 de marzo de 2024. Según los informes, Irán y Níger avanzaron en un acuerdo en febrero, lo que preocupó a las autoridades estadounidenses, con las que el país africano cortó sus lazos militares recientemente. Las autoridades estadounidenses acusan a Níger de estar preparando un acuerdo para dar a Irán acceso a yacimientos de uranio, informó The Wall Street Journal, citando fuentes. Según el periódico, esta acusación podría haber sido el motivo de que Níger rompiera un acuerdo militar con Estados Unidos. De acuerdo con la publicación, a mediados de marzo, una delegación de Estados Unidos, que incluía a la subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos, Molly Fee, y al jefe del mando militar de Estados Unidos en África, Michael Langley, llegó a Níger y expresó su preocupación por la cooperación entre Níger e Irán en la extracción de uranio. Según se reportó, las conversaciones entre Niamey y Teherán alcanzaron una fase muy avanzada en febrero de este año. Una fuente del Wall Street Journal afirmó que las partes llegaron a un acuerdo preliminar, mientras que otros dos interlocutores citados por la publicación señalaron que el acuerdo no se ha concretado. Anteriormente, el sábado, el gobierno de Níger anunció la cancelación de un acuerdo con Estados Unidos que permitía al ejército estadounidense mantener su presencia en el país africano. La declaración se dio apenas un día después de que abandonara el país una delegación estadounidense, liderada por Molly Fee, que estuvo en Níger durante 3 días. Níger está gobernado actualmente por el Consejo Nacional de Defensa de la Patria. El 26 de julio de 2023, el Consejo dio un golpe de Estado en Níger que derrocó al presidente Mohamed Bazoum y abolió la Constitución. La multipolaridad internacional como doctrina geopolítica aplicada a las relaciones internacionales implica la ausencia de actores con atributos para actuar, en simultáneo, como juez y parte interesada, declinando regirse por las mismas normas que ellos imponen, o intentan imponer, al resto de actores. Siendo un Estado con armamento nuclear que ayudó a otro Estado, o sea, Israel, a tener armas nucleares oficialmente no declaradas. Los Estados Unidos carecen de la autoridad moral para condenar y tratar de impedir que cualquier otro país soberano aspire a detener la misma tecnología estratégica. Este axioma se aplica, necesariamente, a la negociación sobre uranio entre Níger e Irán. El interés general de salvaguardar la especie humana, la vida animal y vegetal en el planeta, solamente puede ser atendido por medio del desarme incondicional y unilateral de cada nación armada con tecnología nuclear. Este desarme no es un escenario creíble dentro de la lógica de la escasez material competitiva que nos gobierna, como civilización humana. Desde el final de la Guerra Fría, uno tras otro los antiguos acuerdos de prevención de conflictos, de reducción de armamento y de no proliferación, fueron desmantelados, en todos los casos por iniciativa de los Estados Unidos. Noticia destacada.
Putin respalda la creación de un centro de coordinación logística para negocios con África y Latinoamérica. Agencia de Noticias, RT en español. 25 de abril de 2024. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha apoyado la propuesta de establecer un centro que coordine la construcción de cadenas logísticas para las empresas que trabajan con África y América Latina. Es un buen tema. Crear una especie de centro único que pueda coordinar este trabajo. Es una buena idea. Sin duda tiene sentido, expresó el mandatario en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios que se celebra en Moscú, al comentar la propuesta de Maxim Sájarov, jefe de la empresa transportista Fesco. China ha demostrado la importancia determinante de la inversión a largo plazo en infraestructura de transporte y comunicación de punta, como base para el desarrollo de competencias avanzadas de coordinación logística. Los proyectos multimodales y multisectoriales chinos localizados en los diferentes itinerarios geográficos de implementación de la estrategia llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta, alcanzan a movilizar inversiones generadoras de flujos de personas, fondos, mercaderías y servicios sin parangón en la historia económica mundial. Los Estados Unidos han sido ampliamente superados en cuanto a capacidad de inversión física y proyección de beneficios comerciales y financieros futuros. Rusia, con una población 10 veces menor que la China y teniendo aún que forjar a plenitud su modelo nacional de desarrollo post-soviético, se propone impulsar sistemas de facilitación de intercambios multilaterales análogos al chino. Noticia destacada: un país africano firma un acuerdo de defensa con Rusia. Agencia de Noticias, RT en español. 7 de mayo de 2024. El gobierno de Santo Tomé y Príncipe ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Rusia. El texto del convenio fue publicado este lunes. Según el documento, la cooperación militar entre ambos países contribuye a la paz y a la estabilidad internacional. Rusia y el país insular africano acordaron cooperar en los siguientes ámbitos: formación conjunta de tropas, dotación de las Fuerzas Armadas, uso de armas y equipo militar, apoyo logístico, intercambio de experiencia e información en la lucha contra la ideología extremista y el terrorismo internacional, educación y formación de personal. El convenio también prevé la participación en maniobras militares y la presencia en ellas de observadores, visitas de la aviación militar, así como visitas de buques de guerra y otras embarcaciones. África vuelve a intentar movilizar sus factores de producción y desarrollo en beneficio propio, después de haber intentado ese logro décadas atrás, durante la descolonización. Si se aceptara como verdadera la expresión acuñada por Karl von Clausewitz, que afirma ser la guerra la continuación de la política, con una mezcla de otros medios, entonces la geopolítica debe necesariamente ser, a su vez, la preparación de alianzas militares finalizadas a proporcionar esos medios, ya sea para prevenir o para vencer la guerra. Noticia destacada: países de África y del Caribe proponen crear un tribunal en la ONU sobre crímenes de esclavitud. Agencia de Noticias, RT en español, en 25 de abril de 2024. Varias naciones africanas y caribeñas están trabajando para crear un tribunal internacional en la ONU para resolver los crímenes cometidos durante la esclavitud transatlántica. Según su plan, el ente podría establecer estándares legales para indemnizar a los afectados. El historiador Wawo Kerian opina que las antiguas potencias coloniales deberían anular la deuda de los países africanos donde esclavizaban a pobladores y brindarles asistencia en educación y salud. El verdadero interés regional de los pueblos africanos está en pacificar todos sus conflictos militares, para asignar fondos al enriquecimiento material y espiritual de los productores nacionales y, en primer lugar, elevar los ingresos reales de los productores asalariados, que constituyen la base económica de cada país. Los productores asalariados deben ser la prioridad de las políticas públicas para la generación de ahorros netos de las familias, o sea de ahorros con valor real positivo por sobre las tasas de inflación. Este interés nada tiene que ver con supuestas reparaciones dictaminadas por algún hipotético tribunal, porque ninguna de las personas afectadas por la esclavitud colonial se encuentra ya con vida. Y ninguna reparación se equipara, como beneficio, a la conquista de la hegemonía de los productores sobre sus propias vidas. Por supuesto, la esclavización colonial se prolongó en el tiempo a través de la ocupación territorial de África, sobre todo a partir de la Conferencia de Berlín en 1884 y 1885, cuando África fue seccionada y repartida entre explotadores europeos.
Y el endeudamiento fraudulento de los países africanos durante el siglo XX y el actual pasó a ser el nuevo mecanismo de ocupación económica después de la descolonización formal, pero no real, de África. Estimados amigos, esto es todo por hoy. Les invitamos a suscribirse al canal y a seguir visualizando nuestras publicaciones de análisis comentados de noticias internacionales. Si les agradó este contenido, recuerden pulsar el pulgar y compartir el video. Muchas gracias por vuestra inestimable y muy apreciada atención. Hasta pronto.